Creatividad. Sembrando palabras de vida. Un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Luz Puente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, estamos reiniciando programación, o sea, este es el nuevo primer programa de este año 2022. Bueno, agradecer a Arelis por el compromiso, por ese reto que ha decidido mantener en pie y que de verdad pues yo agradezco, yo creo que todo lo que la escuchamos, agradecemos ese reto que Arelis ha decidido enfrentar y tomar nuevamente. Es que Arelis, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a Dios por la oportunidad y por la vida que Él nos da también para poder seguir siendo participantes en este proyecto. Y bueno, contenta de poder regresar también porque ya tenía pues este tiempo de descanso que tuvimos y que quizás no nos conectamos por estos medios, pero pues contenta de poder estar nuevamente y de compartir algo que es vida, como lo dice el segmento, palabras, sembrando palabras de vida. Y pues ese es el objetivo en este tiempo que a mí me ha tocado poder compartir con ustedes, pues principalmente también me he enfocado o he podido reflexionar también con ustedes acerca de Jesucristo como ese maestro que vino a transformar vidas y cómo, pues, desde esta perspectiva que quizá también me ha tocado experimentar en mi profesión en cuanto a la docencia, en cuanto a la enseñanza, pues, hay muchísimo que aprender de Jesucristo y de cómo él vivió, ¿no? No simplemente las palabras que dijo, las palabras que enseñó, sino la manera en que su vida transformó otras vidas. Entonces, pues, principalmente también estaba enfocándome en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento y de todas las enseñanzas que encontramos a partir del capítulo 5 y habíamos logrado llegar hasta el capítulo 13 cuando Jesucristo empieza a enseñar sobre las parábolas y, vimos la primer parábola y veíamos también, pues, cómo estas parábolas eran un instrumento que Jesucristo usaba también para llegar a la vida de sus seguidores, para poder seguir ese proceso de transformación desde su interior y que después se manifestara en lo exterior. Y de cómo, pues, las parábolas también Jesucristo mismo explicaba que no eran para todos, que a muchos no las iban a entender y mucho tenía que ver con la condición de su corazón, con la condición en la que recibían esa palabra y de cómo, pues, no tenían esta disposición que sus seguidores tenían de verdaderamente, escuchar y de verdaderamente poder meditar, reflexionar, entender. Tenían ese deseo de entender lo que Jesucristo les quería decir con estos ejemplos, con estas parábolas, con estas ilustraciones. Y y pues eso es lo que vemos acerca de las parábolas, y hoy también, quería compartir con ustedes que juntos pudiéramos reflexionar en otra parábola, que es la del trigo y la cizaña, y por eso titulé también a este tiempo, parecidos, pero no iguales, porque justamente ahorita vamos a leer pues esta similitud en cuanto al trigo y a la cizaña, pero como aún siendo parecidos, no es la misma cosa, no son iguales. Entonces vamos a leer en Mateo 13, que dice, les refirió la parábola diciendo, otra parábola, otra ilustración de estas que estamos hablando, y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron,
¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente una con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Esa es la primera parte en la que Jesucristo les relata esta ilustración y más adelante vamos a leer que él mismo también da la explicación, pero pues primero reflexionar un poco en esta primera parte, la cizaña, que es, bueno, otra vez está usando ejemplo de la cizaña, del trigo, que pues en el contexto en el que en ese momento se encontraban, en el tiempo, en el lugar, pues les hacía mucho sentido también a los que escuchaban y a los que tenían este interés por reconocer de qué se trataba este reino de Jesucristo, les hacía mucho sentido el poder pensar en la cizaña y el trigo porque lo conocían bien. Nosotros quizás estamos un poco más lejos de ese contexto, dependiendo de dónde estemos y a qué nos dediquemos, pero bueno, podemos ver que la cizaña es una mala hierba que se parece al trigo, pero la semilla de la cizaña es venenosa y puede producir adormecimiento, náuseas, convulsiones y también incluso la muerte. El retoño y las hojas de la cizaña se parecen a los del trigo. Solo se puede distinguir el trigo de la cizaña cuando produce el fruto y el fruto del trigo es amarillo dorado, pero el de la cizaña es negro. Entonces vemos estas dos diferencias. También ustedes si tienen pues oportunidad de buscar imágenes en cuanto a estos dos, en cuanto a estas dos semillas, pues van a ver cómo en efecto son muy parecidas, pero como lo vemos aquí, el fruto es lo que hace la diferencia entre estas dos semillas. Y entonces vamos a ver un poquito más adelante acerca de la explicación que Jesucristo mismo da, pero desde aquí nosotros podemos empezar a identificar que está hablando pues de una apariencia en la que realmente puede ser similar, puede ser una muy buena apariencia de las dos semillas, pero el fruto de uno es tóxico, es algo corrupto, es algo que eh, pues no genera un bien para quien lo pueda consumir, ¿no? Sino que es un fruto del cual más bien se desecha. Y entonces podemos regresar también a Mateo 7, que en algún punto también lo comentábamos, donde Jesucristo mismo les decía, por sus frutos los van a conocer, hablando de las personas religiosas de ese tiempo, de las personas que decían conocer a Dios, que decían aún enseñar dentro de los lugares religiosos, pero Jesucristo desde antes ya les hacía esta observación, que por sus frutos iban a conocer realmente quiénes eran. Y dice también Mateo 7:16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Habla haciendo la comparación con estas otras dos plantas. Y dice, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Entonces, igualmente habla de cómo lo que hay en el interior, aunque no sea lo que se pueda ver externamente, es lo que va a producir también un fruto y en este caso, pues en las personas en nosotros mismos se hace evidente lo que hay en nuestro interior, en la manera en la que vivimos, en la manera en que reaccionamos, en las decisiones que tomamos. Todo eso evidencia que hay dentro de nosotros. Entonces, pues, aún si usted que está escuchando, o yo que tengo la oportunidad de compartir esto, puedo profesar ser una cierta persona, puedo profesar cierta creencia, cierta religión, cierta enseñanza, pero mi manera de vivir y lo que pueden ver también las personas externamente, pues también es un reflejo de lo que hay verdaderamente en mi interior. Entonces, poder hacer esa reflexión cada uno de nosotros en lo personal
¿Qué es lo que hoy en día está siendo evidente en el exterior, que habla de lo que hay en mi interior? Y poder reconocer cuál es ese fruto que cada uno de nosotros estamos dando, porque bien, pues Jesucristo mismo hizo esta comparación de nosotros con los árboles. Entonces, todos nosotros, consciente o inconscientemente, estamos dando un fruto, pero la pregunta sería, ¿cuál es ese fruto que cada uno de nosotros estamos dando? Entonces, nosotros vamos a conocer lo que hay en las personas o quiénes son las personas por lo que también se produce en su vida. Y vamos a seguir ahora sí leyendo Mateo, cuando habla de la explicación Jesucristo más adelante en el versículo 34. En el 36 más bien. Dice: "Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él los discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí vemos, termina haciéndole esta invitación a que verdaderamente buscaran entender a qué se refería con toda esta ilustración. Los hijos del reino de Jesucristo que él vino a establecer en esta tierra, representan ese trigo. Y los hijos del maligno, que es la cizaña en esta ilustración, ellos tienen la apariencia de formar parte también de este reino, pero al final por su fruto podemos conocer que en realidad no pertenecen a ese reino de Jesucristo, sino al reino del maligno, a un reino que su fruto en realidad pues es corromper, el final es muerte y el resultado de ese fruto pues es vivir en esa misma dimensión en la que no hay pues esa vida plena que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Y si más adelante en estos mismos versículos que acabamos de leer, hacemos una observación muy puntual, vemos que Jesucristo habla de sí mismo, hablando de que Él es quien sembró esa semilla, y hace esta referencia que dice Hijo del Hombre, y cuando nosotros podemos estudiar también a lo largo de los evangelios y de el Nuevo Testamento, mientras Jesucristo estuvo en la tierra, él se refería la mayoría de las veces a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y pues sería muy bueno que cada uno de nosotros nos pudiéramos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué él decide usar para él mismo ese título, ese nombre de Hijo del Hombre? ¿Por qué no Hijo de Dios? ¿Por qué no Rey Supremo? ¿Por qué no eh, pues el Dios único, vivo y verdadero? Si eso es quién es él y además él sabía quién era, ¿no? Pero específicamente él elige este título para referirse a sí mismo, y vamos a ver un poquito por qué y cómo tiene relación eso también con esta parte de diferenciar el trigo y la cizaña y de poder reflexionar nosotros quiénes somos, si somos los que nada más se parecen, pero no son iguales, o somos verdaderamente pues ese parte de ese trigo. Y entonces podemos ver que este término de hijo del hombre es un término que se usa o que lo refiere desde Daniel, que es un libro que encontramos en el Antiguo Testamento y es un profeta que vivió pues cerca de 530, o se escribió el libro también que tenemos en la Biblia, cerca de 530 años antes de Cristo. Entonces esto pasó pues muchísimo, muchísimo tiempo antes, pero Jesucristo al ser
Señor, al ser Dios, pues Él conocía también de todas estas cosas. Y desde, pues, más de 500 años antes, Daniel, este profeta, ya había anunciado que iba a venir este Hijo del Hombre, que iba a venir a la tierra, y había anunciado, pues, que él iba a ser este Salvador, y eso lo pueden encontrar en Daniel 7:13. Entonces vemos que desde ahí, pues, Jesucristo también usa ese término porque él sabía bien cuál era su misión, cuál era su propósito, y que no era algo espontáneo que se les acababa de ocurrir, que a Dios, se le ocurrió, sino que era un plan que, eh, pues, Dios ya tenía desde hace mucho tiempo, y él vino a cumplir también con ello. Entonces, él se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, y él se sigue refiriendo a sí mismo como Hijo del Hombre, aún antes de que fuera crucificado, que muriera aquí en la tierra. Y también, se sigue refiriendo a él como Hijo del Hombre en los cielos, que está sentado a la diestra de Dios desde que resucitó de esa cruz. En Hechos 7, en el libro de Hechos 7:56 podemos encontrar. Y luego también en Apocalipsis, que es el último libro que encontramos en la Biblia, podemos encontrar otra vez ese término en el que se refiere al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que Él va a regresar en las nubes. Entonces, para llevar a cabo el propósito de Dios, ese plan perfecto y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, el Señor tenía que ser un hombre. Por eso es que también, pues este término de hijo de hombre era importante, porque si bien Jesús es Dios y era Dios también en ese momento, vino aquí a la tierra como un hombre, y como ese hombre también murió, porque así lo requería la ley, así lo requería, pues, el pecado y la propia ley que Dios mismo estableció, requería de la muerte del hombre que pecare, ¿no? Entonces, si Jesucristo no se hubiera hecho hombre, el propósito de Dios no se hubiera realizado aquí en la tierra. Eh, Jesucristo no tenía interés, podemos ver, en guardar una imagen frente a la sociedad. Él tenía claro quién era y cuál era su propósito. Por eso no le importó dejar su condición de rey para venir en humanidad a servir al hombre y morir por nosotros. Entonces, por eso otra vez vemos por qué era importante que él también se refiriera a sí mismo como hijo de hombre, para recordar que era necesario que él en esa humildad se despojara o dejara atrás toda esa condición que por derecho le pertenece, que es suya, que es de rey, pero se hizo hombre única y exclusivamente, pues, para poder cumplir con ese propósito de Dios, que era salvarnos a ti y a mí de esa vida de pecado, de esa condición de muerte. Y entonces podemos ver en Filipenses 2:6 que nos recuerda esta parte, y dice: "El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz". Es decir, si no fuera poco el haber dejado esa condición de rey, que si verdaderamente lo meditamos, pues no era cualquier cosa, se hizo siervo, nació de una mujer, pero no se quedó ahí, sino que aún estando en esa condición de hombre, todavía decidió humillarse a sí mismo, muriendo en esa cruz y siendo obediente, aunque le costara, pues, la vida. Entonces dice en Filipenses 2:9: "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre". Entonces aquí podemos ver igualmente ese plan perfecto que Dios tenía, y cómo Jesucristo mantuvo su posición de hombre, aunque ante muchos eso no fuera bien visto, porque muchos de los religiosos de ese tiempo pues esperaban a un rey en toda su expresión, esperaban pues algo diferente a quien Jesucristo en su humildad se mostró cuando vino. Y pues para muchos perdió esa credibilidad de ser rey, de ser Dios, de ser Señor,
Él pasó hambre, pasó sueño, pasó tristeza, pasó dificultades, aún siendo Dios, decidió pasar por eso como hombre, y podemos verlo también en Mateo 4, si nos fuéramos todavía más atrás en este mismo libro, cuando él ayunó, eso no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer si tiene interés en otro momento, y entonces habla de cuando Jesucristo ayunó en esa humanidad, pasó hambre, y manteniendo en ese momento también su condición como hombre, aún siendo Dios, pues podía no pasar por ese proceso de sentir hambre y además no cualquier hambre, eran 40 días de ayuno, entonces esa debilidad, esa condición, esa, aún esa afectación a sus emociones al no probar alimento, ¿no? Entonces, por otro lado, él seguía siendo hijo de Dios tal como Dios el Padre lo había declarado en su bautismo en Mateo 3:17, que podemos ver cuando él fue bautizado y Dios mismo declara que él era su hijo en quien se complacía y a fin de cumplir su propósito, su ministerio, el plan que Dios tenía para el reino de los cielos, Jesucristo tenía que vencer al enemigo de Dios a Satanás y tenía que hacerlo como hombre. Por lo tanto, Jesús decidió mantener esa posición como hombre para enfrentarse al enemigo de Dios. Y como dice Ezequiel 18, que el requisito era la persona que peca es la que muere, es la que debe morir. Entonces nosotros al haber hecho o haber estado en esa condición separados de Dios, todos éramos acreedores a esa muerte, pero Jesucristo en nuestro lugar, en esa forma de siervo, de hombre que tomó, Él vino a pagar ese castigo. El enemigo de Dios, sabiendo esto, trató de inducir a Jesús a dejar la posición de hombre y a tomar la posición de hijo de Dios, que era lo que podemos ver en Mateo 4, cuando quizá usted está más familiarizado con esta historia también, que es cuando Jesús es tentado y entonces en realidad lo que el enemigo de Dios estaba intentando hacer era inducir a que Jesucristo dejara esta posición de hombre en la que dijera, bueno, tienes hambre, pues tú puedes hacer algo como Dios para ya no tener esa hambre. ¿Quieres que todos te adoren? Pues tú como Dios puedes hacer algo para que toda la gente te adore, pero Jesucristo, al saber claramente quién era, pues no cayó ante esas tentaciones, aunque el enemigo mm, astutamente usaba la propia palabra de Dios, lo que sabía que estaba ya escrito para hablar con Jesucristo, pues Jesucristo no se dio porque él tenía muy claro cuál era el plan, cuál era el propósito y quién era él. No necesitaba probarlo, ¿no? Entonces, 40 días antes, Dios el Padre había declarado desde los cielos, en el bautismo de Jesucristo nuevamente, que el Rey Jesucristo era el Hijo amado del Padre. Y el tentador, el enemigo, tomó esa declaración del Padre como base para tentarlo. Si delante del enemigo de Dios, Jesucristo hubiera asumido su posición de hijo de Dios, él habría perdido la posición en la cual podía vencerlo. Entonces, por eso él sabía claramente cómo debía responder o quién era ante esa situación, ¿no? Entonces, leemos también más adelante, dentro de este pasaje, de esta explicación que Jesucristo da, es cuál es el fin de estos dos frutos, de estas semillas, regresando a la parábola, cuál es el fruto o el destino final, más bien, de esta cizaña, de las personas que representan la cizaña y de las personas que representan el trigo. Pero antes de poder pasar a esto, que sería la conclusión, pues es simplemente hacer esta relación en la cual eh, la preocupación o el objetivo del tiempo que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, él lo tenía claro porque él conocía a su Padre, él conocía a Dios, y entonces al tener claro quién era y cuál era su propósito,
Él no tenía interés en guardar esta apariencia que vemos al principio de la que habla, en la cual pues las personas que representan a la cizaña están interesadas en quizá guardar, como ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, en guardar reglas, en guardar pues quizás una religión, en quizá en su conciencia poder estar tranquilos, pero no ir más allá de conocer verdaderamente quién es Dios, cuál es su propósito y vivir en Él y decidir creerle a Dios y decidir obedecerle a Él y vivir bajo su autoridad también. Entonces es necesario que nosotros podamos aceptar o entrar en ese compromiso para que nosotros podamos ser parte de de este trigo y no simplemente quedarnos en esta cuestión de apariencia en la que aún podemos estar pues leyendo la Biblia o podemos estar orando con la mejor de las intenciones, pero el objetivo no es que guardemos una apariencia, no es que parezcamos trigo, pero que al final nuestro fruto siga siendo de muerte, sino que así como Jesucristo nos lo mostró con su propia vida, que desde nuestro interior nosotros podamos estar claros de quién es Dios, de quiénes somos nosotros en Él, de cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas y de esa manera, pues Él sea el que transforme aún lo más profundo de nuestro ser y podamos dar este fruto de vida que solo lo podemos dar al creer en Jesucristo como nuestro Señor, como el que gobierna nuestra vida y como el único que nos salvó al morir y resucitar y ahora pues seguir siendo ese hijo de hombre que está sentado a la diestra de Dios y que va a regresar también. Entonces, vemos que al final termina diciendo, entonces los justos, hablando del trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y vemos que esta buena semilla del trigo son esos verdaderos hijos de Dios. Y está hablando de cómo nosotros vamos a resplandecer en medio de la oscuridad. Vemos también en Filipenses 2:15 para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, que nadie tenga algo que reprocharles, e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros cuando formamos parte de los que somos trigo, de los que no solamente es una apariencia exterior, sino desde que nuestro interior podemos ser transformados por la verdad de quién es Jesucristo y entonces dar un fruto de vida, un fruto bueno. Y los perversos, de los cuales también habla, contrarios a los justos, contrarios al trigo, que son las cizañas, dice, los torcidos, bueno, más bien, la palabra que usa es una palabra que también se usa para hablar de algo torcido. Entonces, al hablar de estas personas que son malas o perversas o torcidas, dice que ellos serán atormentados día y noche, que ese va a ser el fin de ellos. Y entonces habla de este lugar en el que, o este tiempo en el que no van a poder encontrar descanso, en el que pues simplemente se encontrarán sufriendo porque únicamente se ocuparon de guardar una apariencia, pero no de esa verdadera semilla, no de ese verdadero conocer de Dios y vivir en Él. Entonces podemos ver que Jesucristo, Él es quien nos dio el mayor ejemplo de lo que es ser hijo de Dios en la tierra y no solamente parecer. Y entonces esa es la invitación que tenemos el día de hoy, eso es lo que podemos reflexionar, pues primeramente, ¿cuál es el fruto que yo estoy dando en mi vida? Y si yo digo conocer a Dios, si yo digo amarle, si yo digo seguirle, entonces si ese fruto está siendo congruente con lo que yo creo, con lo que yo hablo, con quien yo soy. Y, y si no es así o si es así, pues no perdernos esta oportunidad de aprender de Jesucristo y de ver cómo Él, aunque le costó la vida, aunque le costó humillarse, como lo vemos en Filipenses hasta la muerte, Él no le importó porque Él tenía muy claro cuál era
quién era Él y cuál era su propósito. Entonces, deseo que en este día cada uno de nosotros pueda tener esa certeza y si no la tiene, pues que podamos tener ese deseo genuino y sincero por buscar a Dios y sabiendo que Él quiere que lo encontremos y que Él no está lejos, que Él está cercano a cada uno de nosotros. Entonces les mando un saludo y un abrazo a la distancia.